Hoy vamos a hablar un poquito sobre el autor del libro de Apocalipsis. Y lo vamos a mirar a la luz, obviamente, del mismo documento. Qué mejor que el documento para poder conocer un poco sobre el autor. La semana pasada hablamos un poco sobre la literatura apocalíptica y hablamos un poco también sobre el problema, el fenómeno que generaba la literatura apocalíptica en ese tiempo, que en alguna medida todavía hoy encontramos algunos vestigios de ese estilo, ¿no? Hoy en el programa de radio llamó una hermana porque dice que a través de la internet están circulando unas cartas que dice que va a haber un temblor de tierra, un terremoto, y eso, mire, yo le voy a decir con toda la honradez, eso lo informa mejor los que trabajan con esta cosa, los de la red sísmica lo explican mejor que estos terroristas del púlpito, porque esto lo explican mejor. Este año en Puerto Rico ha habido sobre 2.600 temblores de tierra. De ellos, unos 40 son los que se han sentido. Puerto Rico tiembla todos los días. Sí, nosotros estamos, eso es como cuando a la gente se le ocurría decir que las tormentas eran juicio de Dios para el país. Óigame, si estuviéramos en Alaska y pasara una tormenta tropical por Alaska, pudiéramos decir que es un juicio, ¿verdad? Con una tormenta tropical en Alaska, pues eso no hace ningún sentido. Pero estar en el camino, en la ruta de la tormenta, pues eso es un disparate, con toda honradez. Yo creo que esa no debe ser la posición de la iglesia. Y mucho menos decir lo que la red sísmica viene diciendo hace años, que la posibilidad de un temblor de tierra de grande magnitud son muy evidentes, porque el último hace ya fue en el 1916. En el 1916. Pues, estamos ya a casi 100 años. Oiga, yo creo que el gran testimonio debe ser que hace casi 100 años no ha habido ninguno, pero ahora empezar a decirle a la gente viene y a crear esa histeria y a crear esa agonía. A lo mejor nosotros podemos hablar de eso aquí y nos quedamos tranquilos, pero hay gente que pierden la noche, pierden la salud. Yo recuerdo cuando yo pastoreaba en Trujillo Alto, había un vecino que un día me llamó y me dijo: mire, usted no tiene idea cuando empieza la temporada de tormenta, usted no tiene idea cómo yo me enfermo de los nervios. Y desde luego, pues, me dice, imagínese cuando yo viví la experiencia de niño, de San Ciprián, qué sé yo, me dice, y nosotros nos tuvimos que amarrar con sogas para sobrevivir. Y a mí me dicen que viene una tormenta y yo me quiero morir. Entonces imagínense ese pobre hombre escuchando noticias como esta. Además de ¿qué resolvemos con decirle a la gente que viene una tormenta? Que viene un temblor de tierra. Y por lo menos con la tormenta uno se puede preparar, pero eso se lo dicen a uno también. O sea, a uno le dicen cuando viene la tormenta. Pues no necesitamos pero un temblor, eso, yo con todo una vez aparecieron una gente a mi casa con una compra y una caja de vela y mira, me dice, para ella, chico, no, por favor, llévate eso, dáselo a alguien que lo necesite, pero yo realmente no. Y
pero le dije, no, si yo acepto esto que ustedes me están trayendo, yo estoy patrocinando esa ignorancia. Eso es patrocinar la ignorancia de ustedes, y uno no puede patrocinar esa ignorancia. Que viene un temblor de tierra, mire, eso, yo tenía como 24 años cuando eso, y todavía no ha llegado. Y las posibilidades, según los científicos, es que sí, que va a llegar. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero nosotros no podemos. Mire, hace unos años atrás aquí se habló de un temblor de tierra porque un individuo, el Señor le dijo que iba a haber un temblor de tierra, que venía, y el temblor no vino. Y al otro día, oiga, tuvo la osadía de decir que la razón por la que no vino fue porque él se pasó toda la noche intercediendo, y el Señor le dijo, porque tú has intercedido, no viene ya. Óigame, eso es casi un ministerio a los cucagones. Yo lo fabrico y yo lo uso, ¿no? Soy como un ministerio. O sea, yo digo que viene el temblor de tierra y después digo que no viene. Ese no es el Evangelio. Mire, yo creo que si necesitamos meterle miedo a la gente para ganarlos para Jesucristo, entonces la cruz de Cristo no es efectiva. El mensaje de la cruz entonces no es efectivo. Porque si necesito meterle miedo a la gente para que se convierta, estoy negando la eficacia del poder del Evangelio. El poder del Evangelio no necesita que metamos miedo a la gente. Bueno, vamos a trabajar con el autor de Apocalipsis. Si miramos Apocalipsis, el capítulo 1, si puede ser en Reina Valera, te voy a agradecer. En Reina Valera, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, ¿verdad? Dice aquí la revelación, está bien, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note bien el planteamiento, cómo se da aquí. Número uno, es una revelación de Jesucristo. Por lo tanto, por eso está dentro del marco de lo escatológico, de lo apocalíptico, porque es el testimonio de una revelación. Una revelación, obviamente, que el autor afirma es producto de Dios. Dios ha dado esa revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, es una revelación que Juan recibe porque se la han traído. Ese es el testimonio que él da aquí. Ahora, ¿qué otra cosa dice Juan? Él dice en el verso 2, ¿sí? Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Fíjese que primero está planteando que es una revelación y ahora la está demarcando como una profecía. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Juan a las 7 iglesias y por ahí en adelante ya empieza a plantear. Ahora, una de las cosas que hace el autor de esta carta, de este documento, es que él se declara a sí mismo un compañero de tribulación de sus destinatarios. Es decir,
yo estoy sufriendo juntamente con ustedes. Así como ustedes sufren, así como ustedes padecen, yo también estoy padeciendo. Obviamente, la revelación, él la recibe estando exilado, estando metido en una isla solitaria, donde lo han llevado. Por el otro lado, él afirma que es testigo presencial de lo que él va a comunicar. O sea, esa revelación que él ha recibido de parte del Señor, pues él es un testigo presencial de ella. Por lo tanto, fíjese que a la misma vez que es una revelación, y a la misma vez que es una profecía, es algo en lo que él estuvo espiritualmente involucrado. Él estaba involucrado dentro de esa experiencia. Es un testimonio que él mismo afirma y dice que es un testimonio fiel y es un testimonio verdadero. Y lo que es interesante es que no estuvo en duda, no hubo dudas del testimonio de Juan con respecto al Apocalipsis. Vamos a ver toda la gente que en su tiempo los grandes pensadores, los grandes teólogos dijeron sobre el documento. O sea, no había duda de que esta fue una experiencia de un hombre cabal, de un hombre con una integridad incuestionable y de una entrega al servicio del Señor extraordinaria. Ahora, ¿quiénes son sus destinatarios? Sus destinatarios son 7 iglesias que están en el Asia Menor. Algunos de los biblistas han establecido que este documento no solamente estuvo en manos de 7 iglesias, sino que este documento estuvo en manos de muchas iglesias. Lo que pasa es que estas son las iglesias que están en la zona del correo del imperio. Y que por lo tanto, obviamente, siendo la zona del correo imperial, pues era mucho más fácil que el documento llegara y fuera accesible a todos a través de la zona del correo imperial. Ahora, estas 7 iglesias nosotros las vamos a ver más adelante dentro del contexto de las distintas escuelas que dan distintas explicaciones sobre ellas, ¿verdad? Como por ejemplo algunos que plantean que estas 7 iglesias son la representación de la totalidad de los creyentes de forma universal, que todos y cada uno en alguna medida los podemos ver, los podemos identificar dentro de cada una de estas iglesias y podemos decir, yo me parezco a la iglesia de Sardis, o me parezco a la iglesia de Tiatira, o me parezco a la iglesia de Esmirna, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Otra de las cosas es que el autor de este documento afirma haber estado en la misma esfera de la experiencia de los cristianos de su tiempo, inclusive de los destinatarios que van a recibir las cartas, las 7 iglesias que van a recibir la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación. Es decir, yo he participado del dolor, del sufrimiento, de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, no estoy en la isla de Patmos porque quiero, no estoy de vacaciones, no estoy haciendo una tarea o un trabajo allí, no, yo estoy como consecuencia de la tribulación que muchos de ustedes sufren por causa del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, él afirma que es copartícipe del proceso de la tribulación, que en nuestra primera reunión hablamos
sobre ese proceso doloroso, agónico que vivió la cristiandad del primer siglo. Ahora, ¿qué cosas se puede plantear, qué cosas se puede dirimir, digamos, de la persona de este autor? Hay quienes postulan y plantean que el autor del Apocalipsis tuvo que haber sido un judío de Palestina, que sin lugar a duda había sido trasladado al Asia Menor, y estando en el Asia Menor, pues tuvo que enfrentar el proceso doloroso de la tribulación por la que están pasando los cristianos, y desde luego ya ahora, estando ya en el Asia Menor, empieza a sufrir las mismas vicisitudes y las mismas crisis de los cristianos del Asia Menor. Ahora, los biblistas dicen que escribe en un griego vivo, en un griego bastante pictórico, es decir, un griego que en alguna manera pues, es sencillo, que es cómodo en la lectura, pero de gramática deficiente. Desde luego, los que lo leen pues dicen, mira, la gramática no es la mejor en el griego. De hecho, los que lo han analizado dicen hay errores gramaticales por parte del autor, y esos errores gramaticales, bueno, pues están ahí, con eso no hay ningún problema. Es el autor, ¿verdad?, el que está escribiendo, y está escribiendo como la persona que es. Yo recuerdo una vez una mujer a quien yo, con toda honradez, no tengo la menor duda de que es una profeta de Dios. La menor, no la tengo. Pero obviamente ella va a hablar del contexto de su vocablo, de su cultura, y era interesante, me decía, así te dice el Señor, agúzate. Sí, pues sí, eso era lo que decía el Señor, y yo lo ponía en duda en lo más absoluto. Claro, pero alguien puede decir, oye, el Señor jamás diría una expresión como esa. Oye, ella está comunicando lo que está recibiendo de parte del Señor dentro de qué, dentro del lenguaje que ella conoce. Ella no va a buscar un lenguaje rebuscado, ella va a ser el instrumento de Dios en el contexto del lenguaje que utiliza. Por lo tanto, el que los biblistas, los especialistas digan, mira, el documento tiene, ¿verdad?, tiene deficiencia gramatical, hay errores gramaticales en el griego en que se escribió, bueno, pues eso lo único que puede llevar a pensar es que el autor, su lengua materna no era el griego, ¿verdad? Eso es lo único, que no era el griego. Y de hecho, hay algunos que dicen que el problema del autor del Apocalipsis es que escribió en griego pensando en hebreo. Y eso pues tiene mucha posibilidad, porque generalmente la gente habla otro idioma pensando en el idioma en el que más domina, ¿no? Y por el otro lado, se utiliza 245 veces expresiones de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de los Salmos, del Éxodo, de Zacarías, de Jeremías. Entonces, pues si tiene un conocimiento vasto del Antiguo Testamento y tiene errores gramaticales en el griego, pues es muy fácil llegar a pensar, pues entonces él era judío. O sea, eso es muy cómodo poder llegar a pensar eso. Por el otro lado, era un conocedor de la literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica es un género y él es un conocedor. Él pudo haber escrito de otra forma, pero la literatura apocalíptica permitía entonces escribir para la audiencia a quien él le quería escribir, dentro de los símbolos que él quería utilizar y dentro del contexto que él quería presentar el mensaje, porque obviamente esto era un mensaje para que el que lea entienda, y el que, ¿verdad?, el que tenga oído escuche. Esto no es un mensaje para todo el mundo, esto es un mensaje para una gente en especial, para una gente muy particular. Ahora,
a la misma vez que él habla de que es una revelación, también él se identifica como profeta. Por ejemplo, en el capítulo 10 y versículo 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que él se atribuye la facultad de un profeta. Un profeta que ha sido ordenado por el resucitado y que es el resucitado el que le ha dado las instrucciones que actúe como profeta. De hecho, en más de una ocasión él hace este tipo de planteamiento. Por ejemplo, en el 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el 22:6, también dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense que a la misma vez que él se afirma como un hombre que está teniendo una visión, la comunica dentro del marco de una de un género apocalíptico, pero a la misma vez afirma ser un profeta de Dios. O sea, todo esto hace más complicado el documento, ¿sabes? Porque uno dice, ¿estará hablando como el vidente o estará hablando como el profeta dentro del género? Ahora, por el otro lado, él afirma declarar y escribir lo que ve. O sea, él dice, yo he escrito al pie de la letra. En el capítulo 1 y en el versículo 11, en el 1:11 dice, me decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjate que la instrucción es lo que ves. Tú te vas a circunscribir a escribir lo que ves. Por lo tanto, eso es lo que tú vas a comunicar, lo que se te va a mostrar. Pero los profetas no comunican lo que se les muestra. Los profetas son Naví, tienen la boca de Dios para decir lo que entienden están recibiendo. Por lo tanto, cuando uno mira el documento, dice él, en unas ocasiones se ubica como un vidente y en otras ocasiones se ubica como un profeta. Pero por el otro lado no hay ningún problema con eso. En el Antiguo Testamento existieron profetas que a la misma vez eran videntes. Y desde luego, si él está utilizando el recurso del Antiguo Testamento 245 veces, es muy normal que no solamente utilice los recursos antiguos testamentarios, sino que utilice también que las vocaciones y los ministerios antiguos testamentarios para presentarse dentro de ese contexto. La razón de toda esta información es para que usted vea que trabajar con el Apocalipsis no es tan fácil, ¿verdad? No es como venir y decir, bueno, esto es lo que yo opino, y lo que yo opino es el non plus ultra de la interpretación y el ley, y quien no opine como yo, se busca un problema. Pues así es la cosa, Ahora, en este tiempo, los profetas, en el primer siglo de la era cristiana, los profetas tenían un lugar muy importante dentro de la iglesia, porque solamente existían dos clases de ministerios: el ministerio local y el ministerio itinerante. En el ministerio local existían los ancianos, existían los diáconos y existían los maestros. Y por el otro lado, en el ministerio itinerante estaban los apóstoles,
y estaban los profetas. Porque los apóstoles y los profetas no tenían iglesia. Su tarea era una tarea universal. Por lo tanto, eran itinerantes. Eran itinerantes porque ellos iban visitando las comunidades, iban visitando las iglesias. Y los profetas, como no eran pastores, pues también hacían lo mismo. Ellos iban de forma itinerante visitando las comunidades. Ahora, si había respeto para el apóstol, que obviamente era el vínculo más directo al ministerio de Jesús, también existía un profundo respeto por los profetas. A tal punto que se decía en aquel tiempo que el poner en duda las palabras de un profeta verdadero era blasfemar contra el Espíritu. Y usted dirá, ¿de dónde sacas eso? Bueno, pues hay un documento que se llama el Didache. Este documento fue uno de los primeros documentos que circuló dentro de las iglesias para en alguna medida poner un poquito de orden, ¿no? y dar un sentido de orientación a las comunidades cristianas de aquel tiempo. Y el Didache pues presentaba toda una serie de reglas a seguir por las comunidades cristianas a fin de uniformar un poco, ¿no? la estructura y la vida de la iglesia. Y desde luego el Didache daba unas claves a los cristianos para identificar a un verdadero profeta de un falso profeta. Y es interesante porque ellos describían a un verdadero profeta de un falso profeta a base de una regla muy particular. Ellos decían, si a tu casa llega un profeta y pide hospitalidad, dásela. Pero si se queda por más de 3 días y no trabaja, bótalo, es falso profeta. Ellos tenían sus reglas para manejar todo esto. Sí. Entonces, pues el verdadero profeta, el verdadero hombre de Dios, de hecho que lo vemos en las cartas de Pablo, dice, yo pudiera vivir ustedes, pero con mis propias manos, que yo con mis propias manos trabajo, a mí nadie me va a venir a juzgar como un falso profeta. En ese sentido, pues el Didache era quien decía, si tú te has percatado de que ese profeta es verdadero, es auténtico, tú no puedes poner en duda su ministerio. Poner en duda su ministerio es entrar en blasfemia contra el Espíritu Santo. Olvídense, no olvides, debía haber dicho. Esto, el Didache no es un documento de teología, ¿saben? El Didache es un documento que circula para, de alguna manera, uniformar un poco, ¿no?, los procedimientos de las comunidades. Pero nadie puede ahora citar al Didache como palabra de Dios para decir que quien ponga en duda un profeta blasfema contra el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Ahora, otra de las cosas que decía el Didache sobre los profetas era que cuando un profeta llegaba a una iglesia, él tenía derecho a cambiar el orden cúltico de ese día. Es decir, si nosotros pertenecíamos a la iglesia del primer siglo en un lugar, y de momento venía alguien y decía, mira, ahí está el profeta Rafael Cardona allá afuera. pues que entre y que se deje guiar por el Espíritu. Ya el solo hecho de ser el profeta, él tenía autoridad para cambiar el orden del culto de ese día. O sea, yo no podía venir a decirle, no, bueno, pues que el profeta se siente por ahí, cualquier cosita le damos un saludito al final. No, él era el profeta. Y como el profeta itinerante, de hecho, inclusive ellos podían celebrar la Eucaristía si ya se había dado,
y llegaba el profeta y decía, vamos a celebrar la Eucaristía de nuevo, tenía derecho. Tenía derecho. El profeta tenía una posición de mucha relevancia dentro de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, cuando descubrían que era un falso profeta, lo liquidaban. No volvía a guisar. ¿Sabes? Así es que, en cuanto a este hecho, pues el que el autor del Apocalipsis se presente como profeta, ¿verdad?, ayuda en cierta medida a darle un standing dentro del documento. Fíjese que él está diciendo, por un lado, esta fue una revelación que a mí se me entregó. Por el otro lado está diciendo, yo escribí única y exclusivamente lo que se me ordenó que escribiera. Es decir, está planteando su sentido de integridad. Por el otro lado estoy diciendo, soy profeta, pero en este proceso estoy funcionando como el vidente. O sea, él está presentando sus credenciales, está presentando toda su facultad ministerial, porque obviamente él va a dar un mensaje de esperanza a la iglesia de finales del primer siglo, y se va a atrever dentro de ese mensaje a decirle a esa iglesia unas cosas que van a suceder, que en aquel tiempo, óigame, nadie las hubiera creído. Si a mí me están matando, si a mí me están liquidando, si conmigo están acabando, si a mí me están destruyendo, y viene alguien y me dice, muchacho, no te preocupes que tú vas a salir victorioso de tu mundo. ¿Vean que cuánto es la victoria? Si todos los días me están matando mi gente, todos los días me los están destruyendo, me lo están poniendo en antorcha, me lo están llevando a los animales para que... Vean acá que tú estás diciendo, dice, no, espérate un momentito, yo no soy un profeta cualquiera, yo soy un profeta de Dios, yo tengo autenticidad como profeta, he recibido un mensaje de parte de Dios, y el mensaje de parte de Dios dice que estas palabras son fieles y verdaderas, y está diciendo que el momento de la intervención del resucitado es pronto. Entonces, claro, ahí está todo el carácter de ese hombre en juego, y la iglesia en aquel momento no titubeó en entender que Dios había puesto a este hombre para esa hora, para ese momento. Ahora, existen escuelas que divergen en términos de que Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Todos están de acuerdo que se llama Juan, ¿verdad? Porque él lo dice yo me llamo Juan. Aunque hay una escuela que dice que es un seudónimo. Sí, hay una escuela que dice, bueno, él dice que se llama Juan porque pues de alguna manera él va a decir que se llama, tiene un nombre, y Juan es un nombre de autoridad apostolar dentro de la iglesia, pero a fin de cuentas esa es otra escuela, ¿no?, que también hace su planteamiento. Ahora, ¿quiénes han sostenido que este Juan de Apocalipsis es Juan el apóstol? Vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 135 después de Cristo hubo un diálogo de un hombre llamado Justino Mártir. Justino Mártir, en el momento que hizo el diálogo con Trifón, que fue un diálogo de semanas, ¿sabes? Era aquellos desafíos que se hacían los filósofos para discutir, y como Justino había sido filósofo convertido a la fe, pues Trifón, que era un filósofo ateo, lo había desafiado, y ellos, era como el juego de ajedrez, empezaban a hablar desde por la mañana hasta que se agotaban. Los dejamos aquí y mañana volvemos y seguimos, y así podrían estar con esos diálogos filosóficos semanas y semanas, por todo el día entero, 12, 14 horas. Y en el diálogo de Justino el Mártir, él afirma que el autor del Apocalipsis es Juan, el discípulo de Jesús. Juan el apóstol. También el autor del fragmento muratoriano
en el año 175 después de Cristo, también plantea y postula que el autor del Apocalipsis es Juan, el discípulo del Señor. En el año 180, una luminaria del cristianismo llamado Irineo comentó que él había conocido a personas que habían visto al autor de Apocalipsis y que esas personas le habían afirmado que el autor del Apocalipsis había sido Juan, el apóstol, y entre ellos pues mencionaba a Papias y a Policarpo de Esmirna, que se dice que fueron discípulos directamente de Juan el apóstol. O sea que estos hombres dan fe de que el Apocalipsis fue escrito por Juan. Por el otro lado, Irineo decía que Juan escribió en tiempos de Domiciano, y gran parte de los biblistas que ubican la fecha, el tiempo del documento, dicen que sin lugar a dudas fue a finales del primer siglo y principios del segundo siglo, y básicamente es el tiempo de Domiciano. Había también un obispo en Sardis en el año 180 después de Cristo, es decir, estamos hablando más o menos de una diferencia de 80 años, ¿no?, después de la autoría de la carta, llamado Mellington, que también él afirmaba que era Juan el apóstol. Por el otro lado, Eusebio el historiador, en el año 325, estamos hablando del siglo IV, escribe que el apóstol Juan vivió hasta los tiempos de Trajano, es decir, se le fue por encima a Domiciano y llegó hasta tiempos de Trajano, que fueron en el año 98 hasta el 117 después de Cristo. Claro, en adición a estos, otros escritores del siglo III, como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, Chipriota, ellos todos dicen que el autor del Apocalipsis fue Juan el apóstol. Hubiera sido mejor habernos quedado, ¿verdad?, con esa teoría de ellos, pero desde luego vinieron otros y lanzaron una serie de preguntas y crearon dudas, y al día de hoy, de hecho yo estaba leyendo en estos días un artículo de Ratzinger. ¿Saben quién es Ratzinger, verdad? ¿Quién me dice quién es Ratzinger? El Papa. Pues el Papa escribió un artículo hace muchos años atrás, tal vez como unos 15, 20 años atrás, donde él planteaba que había estudiado las escuelas de los autores y de los antiguos que afirmaban que era Juan el apóstol, y había estudiado también los que postulaban que no había sido Juan el apóstol, y que él con mucha humildad entendía que a pesar de que no había toda una evidencia que arrojara una luz prístina sobre el autor, pero él mismo se inclinaba a pensar que no había sido Juan el apóstol. Sí, y obviamente, indistintamente las incomodidades que podamos tener con el Papa es un excelente teólogo, ¿sabes? Y en el campo de la teología, antes de llegar al papado era muy respetado en el campo investigativo. Así que en una ocasión, a principios del tercer siglo, un individuo llamado Dionisio de Alejandría se dio a la tarea de agarrar el Apocalipsis y agarrar el Evangelio según San Juan.
Y digo, bueno, vamos a mirar el Apocalipsis y vamos a mirar el Evangelio según San Juan. Y digo, vamos a coger las palabras, una por una. Y empezó a comparar las palabras de Juan y las palabras de Apocalipsis. Y después dijo, bueno, ahora vamos a trabajar con la dicción. Y empezó a comparar la dicción de Juan y del Apocalipsis. Después dijo, vamos a trabajar con el estilo. Y trabajó con el estilo de Juan y con el estilo de Apocalipsis. Después dijo, vamos a trabajar ahora con el lenguaje. Empezó a trabajar con el lenguaje de Juan y el lenguaje de Apocalipsis. Y cuando comparó los dos, entonces concluyó que el autor de Apocalipsis no es Juan, el apóstol. No es. Eso mismo fue lo que hicieron con la carta de los hebreos, sí. Para adjudicársela uno a Pablo. ¿A quién se le iba a adjudicar? Entonces, claro, pues si no es él, ¿quién es? Entonces, él propone y dice que el autor del Apocalipsis es Juan el teólogo o Juan el anciano. Y desde luego es interesante porque en la antigua versión Reina Valera, no sé si alguien la tiene por ahí, en la antigua versión Reina Valera y en la Biblia del Oso, cuando usted ve el título del Apocalipsis, dice el Apocalipsis según Juan el teólogo. Después ¿lo tiene la tuya? ¿Lo tiene? Vamos a ver. No, aquí dice Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan. Pero si hay alguien, yo me debía haber traído, gracias, dice de San Juan. Yo me hubiera traído una de las Biblias, no sé si alguien la tenga, pero me hubiera traído una de las Biblias antiguas. Y en una versión antigua usted va a ver que dice Juan el teólogo. ¿Cómo dice? No, aparece en el título, en el encasillado donde dice Juan el teólogo. Tanto en la Biblia del Oso, yo de hecho me la debía haber traído porque lo estaba mirando. Ah. ¿Cómo? Pues estaba un Juan. Ah, por eso sí. O sea, el que escribió estaba allí. El que escribió estaba allí. No hay duda. Ahora, fíjese que Juan era el que estaba allí. Pues obviamente, para algunos es Juan el apóstol y para otros es Juan el teólogo. Ahora, sí. Ahora, los que dicen que no puede ser Juan el apóstol, miren las cosas que plantean. Ellos dicen, no es probable que fuera un apóstol porque en tal caso nunca se hubiera identificado como profeta. Porque profeta era un título ministerial y apóstol era ¿qué? Un título ministerial. Y en términos de relevancia de título jerárquico, era más el apóstol que el profeta. Dice, entonces, por el otro lado, el concepto Juan el anciano, que aparece en otras versiones, Juan el anciano aquí no significa viejo, anciano aquí es el título pastoral, es un pastor, por lo tanto, no pudiera, si era apóstol, que estaba en el ministerio itinerante, no podía ser pastor. Entonces, por el otro lado, dice que en este Apocalipsis, vamos al 21:14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
¿Ah? Pues ellos dicen, él habla de los apóstoles como si pertenecieran al pasado. Si usted lo ve ahí, o sea, si hubiera sido Juan el apóstol, ahí no se está incluyendo. Ahí está ¿qué? Diciendo que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 ¿qué? De los 12 apóstoles. Y él se está incluyendo. No dice de nosotros. ¿Qué? No dice de nosotros o de mis compañeros, de mis otros 11 compañeros, no dice de los 12 apóstoles. Claro, este es uno de los argumentos que se utiliza. ¿Ah? Sí, no. Los argumentos pueden ser varios, hermano, ¿no? En eso, exacto, sí, no, los argumentos, con los argumentos no hay ningún problema, pueden ser varios. Mire, sí, pero mire, déjame decirte algo más importante. Yo creo tanto en la escuela de los pentecostales. Los pentecostales dicen que la Biblia tiene un solo autor, el Espíritu Santo. O sea, no nos preocupemos en el sentido de si Juan es el anciano o si Juan es el teólogo, porque en la escuela pentecostal a mí me decían, mire, la Biblia tiene un solo autor, se llama el Espíritu Santo. Así que el que fue, simplemente fue un instrumento. Fue un instrumento. Ahora, lo que es importante dentro de este proceso es que lo veamos y lo miremos tal como lo plantea una escuela y otra escuela, porque ahorita vamos a entrar a la interpretación y en la interpretación vamos a ver un sinnúmero de escuelas interpretando, y claro, cada escuela va a decir, yo tengo la interpretación correcta, pero la interpretación correcta, eso es casi pretencioso, ¿no? De cada escuela. Lo que es importante dentro del proceso, mire, yo conversaba con un preterista el día pasado. Los preteristas dicen que el Apocalipsis ya se cumplió y que obviamente, como ya es un documento cumplido, pues no hay necesidad de estar pensando que el documento tiene todavía cumplimientos finales. Entonces me decía, esa es nuestra posición, este es nuestro argumento, y en cuanto a ese argumento, ¿qué tú tienes que decir? Le digo, bueno, lo primero que tengo que decirte es que para yo creer en el retorno de Jesucristo no dependo del Apocalipsis. Eso debe quedar bien claro. Yo no dependo del Apocalipsis para creer en el retorno de Jesucristo. Yo creo en el retorno de Jesucristo porque Él lo dijo. Y no lo dijo en el Apocalipsis, lo dijo en los Evangelios. O sea, yo no necesito el Apocalipsis para esperar al Señor. Ahora, si es literal desde el punto de vista de la posición preterista, todavía, si esa fuera la verdad absoluta, todavía el libro de Apocalipsis tiene una verdad extraordinaria, porque está demarcando la historia de un pueblo oprimido, que son los cristianos, de un pueblo abatido, de un pueblo en desgracia por el imperio romano. ¿Y quién iba a pensar que posteriormente el mismo pueblo que oprimió a la iglesia iba a declarar a la iglesia que la iglesia oficial del Estado? Pues a mí me parece que eso fue un ligadrote extraordinario. O sea, ahora, si en el mañana alguien pudiera probar, que yo obviamente creo que los únicos que pueden probar que el documento pertenece a tal o cual escuela son los que están en las escuelas, ¿verdad? Si algún día pudieran probar los preteristas que el Apocalipsis es un libro netamente histórico, cumplido ya, óigame, ese día yo voy a seguir afirmando que el que ha de venir vendrá, porque yo no dependo del Apocalipsis para creer en el retorno de Jesús. O sea, el Apocalipsis, ese es el gran problema que tienen los cristianos,
que hay cristianos que teológicamente le han apostado al Apocalipsis, si me permiten usar la expresión, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el retorno de Jesucristo y con respecto a la escatología. No. Si Él lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, le dice: porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos igualmente transformados para encontrarnos con Jesucristo en la nube. ¿Tengo yo que depender del Apocalipsis para eso? No, en lo absoluto. Por eso es que a mí me preocupa que como dice el jíbaro, todo el mundo ponga los huevos en una sola canasta teológica, en ese sentido. No, vamos a partir de la premisa del documento como un documento que obviamente anuncia el triunfo del bien sobre el mal, que anuncia obviamente el que el resucitado está sentado a la diestra del Padre. Mire, ese mensaje nada más de que el resucitado está sentado a la diestra del Padre, que lo plantea el Apocalipsis, a mí me parece que es maravilloso, que es extraordinario, porque en aquel momento esa era la gran pregunta que no tenía contestación por parte de los cristianos: ¿dónde está el resucitado? Pues Juan le dice: pues mira, el resucitado está sentado en el trono del Padre. Oigan, eso es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Tú ibas a comentar algo? Tú ibas a comentar que los preteristas faltan en algo. Y es lo siguiente, se escribe no para un tiempo, sino para el tiempo. Sí. Y me refiero a esto. Juan escribe cosas que le están sucediendo a él y que él está viviendo en carne propia. Pero profetiza lo que ha de suceder. Exacto. Ellos dicen que lo que él profetizó ya se cumplió. Exacto, cometen el error de que lo que profetiza Juan es algo que se está repitiendo a través de los siglos. Las condiciones en las que Juan explica suceden todo el tiempo y en todo siglo. Y si usted ve, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, se dieron las mismas condiciones, y por eso es que seguimos diciendo: Cristo viene, y Cristo viene. No sabemos cuándo, porque las condiciones se siguen dando. Estamos profetizando. Y ahora mismo en nuestro tiempo se están dando las mismas condiciones de ese tiempo, y viene la venida de Cristo viene. Que nos lleva a afirmar el inminente retorno de Jesús. Esto es algo cíclico. Eso, el inminente retorno, o sea, la iglesia no puede perder de perspectiva del inminente retorno de Jesús. Pues, ¿cuándo será? Pues cuando Él lo decida. Esa es la medula del Nuevo Testamento. Pero el caer en la trampa de poner todo, claro, por un lado la fecha y por el otro lado de poner todo el esfuerzo teológico en Apocalipsis, como hacen algunos, pues mira, no, sí, lo importante aquí es que el que dijo que venía es fiel y es verdadero. Y eso es suficiente para creer y para vivir en esa esperanza bendita de su retorno. Ahora, déjenme decirles algo más. ¿Se acuerdan que entre las cosas que descubrió este señor, es el que vio que el griego del cuarto evangelio es un griego diferente al griego del Apocalipsis? Que el griego del cuarto evangelio es sencillo, pero es correcto. El del Apocalipsis dice: mira, es un griego pensado en arameo, es áspero, es gráfico, es incorrecto. Por el otro lado dice: en el evangelio según San Juan, Juan no menciona su nombre. O sea, dentro de su estilo, él no menciona su nombre. Sin embargo, en el evangelio, en el Apocalipsis, el autor menciona su nombre 4 veces. Dice: óyeme, en el evangelio no mencionó su nombre, sin embargo acá el que escribe menciona su nombre. No son el mismo estilo, no son la misma forma de escribir. Por esas razones que algunos piensan que pudo haber sido y otros piensan que no pudo haber sido, pero a fin de cuentas, por luego no es importante.
No lo es. Pero incluso pastores que de Evangelio somos amores en cuestión. Ah. Lo voy a decir ahora. ¿Qué cuántos años hay de diferencia? Pues mira, tal vez unos 30 y pico de años, 40 años a lo sumo, de diferencia entre uno y el otro. Sí, no. Tú tienes el perfecto derecho de seguir defendiendo tu tesis. Tranquilo. No hay ningún problema porque hasta que no lleguemos allá y averigüemos. ¿No sería posible que cuando escribe la vocalista y que esté viejo, empezaran a escribir que tuviera distintos años? Sí, es que todo puede ser posible. O sea, el que unos crean que fue Juan el apóstol y que otros crean que fue Juan el teólogo, ni le añade al documento ni le quita el documento. El documento sigue siendo maravilloso no por quien lo escribió, sino por lo que está escrito, ¿verdad? O sea, ese dato, mire, es que yo a veces me siento a mirarlo y a verlo. O sea, usted sabe lo que es que todo el mundo se está preguntando dónde se metió el resucitado. Y que de repente aparezca un hombre con unos quilates tan extraordinarios y diga: el resucitado está a la diestra del Padre. Oiga, yo lo vi, habló conmigo, me dio instrucciones, y lo que le voy a profetizar es la mejor evidencia de que yo estuve con él y que recibí sus instrucciones, porque lo que profetizó en gran medida, indistintamente en una escuela o en otra, se cumplió. O sea, no podemos negar el cumplimiento. Entonces, pues, Juan el teólogo, pues existía en el tiempo, a finales del primer siglo, dentro de la cristiandad, un presbítero que se llamaba Juan. Y ese presbítero que se llamaba Juan se le conocía como Juan el teólogo, y tenía una validez inconfundible desde el punto de vista ministerial. Pero volvemos de nuevo, no caigamos en la trampa Mire, fíjense que les mencioné la postura de Ratzinger. Ratzinger no vino al estudio bíblico mío para llegar a esa conclusión. Ratzinger estudió cientos de documentos para llegar a la conclusión que llega. Y él mismo dice: no hay manera de poder adjudicar a uno o al otro. Simplemente con humildad yo pienso, y él lo admite, yo pienso con humildad que pudo haber sido otro Juan, en este caso el teólogo, pero yo no puedo sentarme aquí, yo no me siento capacitado desde el punto de vista de la instrucción bíblica para afirmarlo, porque yo respondo en un estudio bíblico de lo que leo, no de lo que investigo, porque yo no tengo las herramientas para investigar las fuentes de X autor, de Y autor, del otro autor. He ido a Roma, pero no he podido entrar todavía donde están los documentos. O sea, yo dependo de lo que escriben los teólogos. Y en eso, pues hay unas posiciones y hay otras. Yo se las comparto, pero usted ni se salva por creer que fue Juan el apóstol, ni se pierde por eso. Usted quédese tranquilo. Si me dice, si yo diera un examen y Héctor dice, pues yo voy a poner que es Juan el apóstol, pues la va a sacar bien. La va a sacar bien. Si pone que es el teólogo, también la va a sacar bien, porque a fin de cuentas, mire, esa no es la relevancia del Apocalipsis, ni es la pertinencia del Apocalipsis. Como decía Cantinflas, no estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Así que no hay ningún problema. Ahora, cuando hablamos de la fecha, pues hay dos fuentes que permiten fijar la fecha.
Una, la fuente tradicional, ¿verdad? ¿Qué dice la fuente tradicional? Que Juan fue desterrado a Patmos en tiempos de Domiciano. Pues eso es lo que dice prácticamente todo el mundo. Que fue en Patmos donde tuvo las visiones. Que fue liberado al morir Domiciano. Eso es lo que plantea la tradición, ¿verdad? Y que volvió a Éfeso, donde escribió las visiones. Y desde luego, Victorino, Jerónimo, Eusebio, etcétera, dicen, y los que yo mencioné, dicen que eso es así. Entonces, ponen como fecha que año 95 después de Cristo. Pues, y ahí estamos, ¿verdad? Ok. Ahora, hay otra fuente que dice, la otra fuente son los datos que extraemos del libro mismo. Pues el libro mismo nos da una serie de información, ¿verdad? Que nos puede ayudar a nosotros a identificar la fecha. Por ejemplo, dice que fue en los primeros años de la historia del cristiano, o de la historia cristiana. Pero no dice cuándo, ¿verdad? Ahora, el Imperio Romano, en los primeros años, no fue hostil con la iglesia. Todo lo contrario. A Pablo lo salvó el Imperio Romano y el ser romano de un montón de pelas. Si no le hubieran dado más pelas de las que le dieron. Pero cada vez el Imperio Romano venía y lo salvaba de una pela. Así que, es más, si usted lee la carta de Pablo a los romanos, en la carta de Pablo a los romanos, Pablo admiraba al Imperio Romano. Para hablar del soldado cristiano, utilizó el modelo del soldado romano. Para hablar del escudo de la fe, de Efesios capítulo 6, de la espada del Espíritu, del yelmo de la salvación. O sea, él utilizó al soldado romano para hablar de esa estampa del cristiano. Ahora, por el otro lado, en aquel tiempo de los primeros años de la cristiandad, Pablo dijo que el soldado romano era un ministro de Dios para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, no pudo haber sido en los primeros años, escrita el Apocalipsis, porque en los primeros años la iglesia disfrutó del favor del imperio. De hecho, Pedro en su documento aconsejó a los cristianos que oraran por el emperador. Pues imagínense, si está pidiendo que oren por el emperador, entonces no puede ser los primeros años la razón del documento de Apocalipsis. Ahora, cuando vemos el Apocalipsis, las cosas cambian. Pablo dijo que el Imperio Romano era un instrumento de Dios, pero el autor del Apocalipsis dice que Roma es la nueva Babilonia. Compara al Imperio Romano con la Babilonia antigua, la Babilonia que destruyó a los cristianos, a los judíos, perdón. Dice que es la madre de las rameras, ¿verdad? Que está borracha con la sangre de los mártires. Y de hecho, el anhelo de Juan es que sea destruida. Esa es la ciudad que tiene que ser destruida. Ese es el imperio que tiene que ser destruido. Por lo tanto, cuando uno compara la vivencia de los primeros cristianos con el Imperio Romano, uno se da cuenta que el Apocalipsis no pudo haber sido escrito en los primeros años del primer siglo. Porque ¿para qué hablar mal y decirle la madre de la ramera, la que está borracha, cuando esa no es la realidad? En ese momento, para el Imperio Romano, la fe cristiana era parte de lo que postulaban los judíos. Ellos no sabían nada de esas cosas de la religión de los judíos. Simplemente decían, bueno, eso es parte de los judíos. Lo único es que a Claudio le molestó tanto chisme y tanto pleito de cristianos y judíos de Roma y lo votó a todos. Yo, mire, lárguense todos de aquí, que ustedes donde quiera están parados en una esquina peleando y discutiendo, y nosotros no vamos a pasarnos la vida aquí evitando que ustedes peleen. Ahora, ¿dónde surge el problema? El problema surge precisamente cuando el
imperio quiere ofrecerle culto al César. Es como resultado del culto al César que entonces los cristianos dicen: no, nosotros respetamos al imperio y amamos al imperio y decimos que son ministros de Dios, pero no nos pidan a nosotros quemar incienso y decir que el César es el Quirios, porque no lo vamos a hacer. Y desde luego los romanos le decían: mira, si esto no es tan difícil, mira, lo único que ustedes tienen que hacer es, ustedes dicen, el César es Dios, el César es Señor, y después que ustedes quemen el incienso en el altar del César, ustedes se van y adoran a su Dios, y eso es todo. Pero decían: no, nosotros no, al César no le vamos a quemar ningún incienso, ni vamos a decir que Él es el Señor. Para nosotros solo hay un Señor. Y mire qué interesante, que por esa postura a los cristianos los acusaban de ateos. Pues ustedes son unos ateos, porque creer en un solo Dios era sinónimo de ser ateo, porque en aquel tiempo el pensamiento era politeísta. O sea, mientras más dioses se tenían, menos ateos se eran. Mientras menos dioses se tenían, más ateos se eran. Entonces a los cristianos los acusaban precisamente de ser ateos. Aquí, ese culto a la persona del César fue lo que provocó inmediatamente la gran crisis a los cristianos. Si no se hubiera establecido el culto, no hubiera pasado nada. Pero el culto se estableció. Y desde luego, este culto empezó en el año 29 después de Cristo. Pero el primer templo dedicado a Roma se levantó en Esmirna en el año 195 antes de Cristo. Y allí estaba y no había ningún problema. Pero desde luego, cuando se le empieza a requerir a los cristianos reconocer al César como Dios, aquí es donde empieza el problema. Todos los emperadores no hicieron reclamo de divinidad. Mire, por ejemplo, Augusto solicitó que se le adorara en divinidad, pero a Tiberio no le importó, no le interesó. En el año 14 al 37. A Calígula le gustó la idea de que será loco. A él le gustó la idea. Año 37 al 41. Pero a Claudio no le interesó. Claudio decía: no, yo no soy ningún dios. Y Claudio estuvo del 41 al 54. A Nerón le llamaba Dios, pero no lo tomaba con seriedad. No fue algo que él lo tomó con seriedad. ¿Se acuerdan de los 3 emperadores que hubo en 18 meses en Roma, después de Nerón? Uno se llamaba Galba, y el otro Vitelio, y el otro Otón. Pues a Galba no le interesó, a Otón sí le interesó que le reconocieran como divinidad, pero Vitelio tampoco le interesó. No, digo, no, que eso de divinidad para mí. Ahora, después de eso vino Vespasiano en el año 69 hasta el 79, y a Vespasiano no le interesó. Y después de eso vino Tito, y a Tito tampoco le interesó en el año 79 al 81. Pero en el 81 vino Domiciano, y Domiciano fue el que más en serio tomó el culto al emperador. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Pues del 81 al 96 fue que estuvo Domiciano como emperador. Pues entonces, la tradición que dice que fue en el 95, y los datos que se desprenden desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del Apocalipsis tienden a demostrar que obviamente el Apocalipsis tuvo que haberse escrito entonces entre el 81 al 96. Claro, tuvo que haberse escrito porque no fue en el 81, tuvo que haberse escrito más tarde.
y la posibilidad de que se empezara a escribir del 95, 96, o tal vez hasta después, hay algunos que lo ubican un poco más tarde, es precisamente como resultado de Domiciano, porque él exigía el título de Dios y de Señor. Y desde luego, el pueblo, que fue el que le dio entonces, se prestó para todo el proceso no religioso, el pueblo exclamaba por las calles que había que adorar al emperador o morir. Adoras o mueres, adoras o mueres. Entonces, imagínense, todo el día la gente con esa consigna, pues adoras o mueres, pues los cristianos decían, nosotros no vamos a adorar. Ah, bueno, pues si no adoras, mueres. Entonces, este es básicamente el contexto del Apocalipsis. Ahora, los cristianos están muriendo diciendo que Jesús es el Señor. Y la visión de Juan en el Apocalipsis afirma que cuando lo vio, él le dijo, yo soy el alfa y el omega, y soy el principio y soy el fin. Por lo tanto, ustedes no van a ser destruidos como iglesia como consecuencia de esto, porque yo soy el principio y soy el fin. Y yo soy el Señor, el Rey de Reyes. Dice, en su muslo vi el nombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel y el verdadero. Entonces, es dentro de ese contexto, básicamente, que empieza la iglesia a afirmar que el Apocalipsis se da dentro del tiempo de Domiciano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los defensores de Juan el Apóstol seguimos con Juan el Apóstol. En alguna forma Sí. influyó o los comentarios, las distintas escuelas consideraron lo que dice el capítulo 21 de Juan cuando Pedro viene y muestra el celo con Juan, que el Señor le dice, ¿a ti qué? Y entonces aparece y dice que este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos, y aquel discípulo no moriría. Ese hecho en particular pudo haber influido en esas escuelas. No creo, no creo, porque lo que presenta el Evangelio con respecto al dato es la interpretación incorrecta de lo que dijo Jesús. Jesús simplemente dijo, si yo quiero que Él esté hasta que yo vuelva, ¿qué le importa a ustedes? ¿No? Básicamente, en una paráfrasis. Pero ellos entendieron que con eso Jesús lo que estaba diciendo era que Juan no moriría. Pero fue una mala interpretación de ellos. Ellos lo que están admitiendo que mal interpretaron a Jesús. Pero no, por lo menos yo no he leído a ninguno de los que argumenta que Juan usar el texto. Es que hay una abundancia enormísima bueno, yo les mencioné los nombres de teólogos, de historiadores, de hombres que estaban bien cercanos al tiempo del Apocalipsis, que dan testimonio que fue Juan el Apóstol. Y desde luego, volvemos de nuevo, yo lo converso con ustedes aquí, pero yo predicando, yo voy a decir que Juan el Apóstol, porque yo no me voy a poder a dar la explicación de que entonces se matriculen 4 o 5 que digan, ahora sí es verdad que no entiendo. Olvídate de eso, seguimos con Juan el Apóstol. Hay otra cosa que en el caso del Apocalipsis, que están diciendo que Juan no fue el que le escribió, o que le escribió, que para efectos nuestros no debe ser lo importante. Sí. Hay que tomar en consideración que inclusive el Evangelio según San Juan, los últimos capítulos de ese Evangelio, Sí. hay muchos teólogos que postulan que no lo escribió Juan tampoco. Sí. Porque están hechos de tal manera que fueron aparentemente escritos por una persona muy culta, ¿okay? Y un escribiente con mucha habilidad.
es muy diferente a los últimos capítulos escritos a los primeros capítulos. Y si Juan en ese tiempo ya tenía a alguien que le podía transcribir lo que él decía, imagínate cuando llegó el Apocalipsis. Que sucedía así. Cuando llegó el Apocalipsis, probablemente tenía escribiente. Sí. Nosotros partimos de una premisa que lo escribió, pero en ese tiempo había escribientes. Pues claro. Los escribientes eran los que hacían el trabajo. Era lo que hacían el trabajo, Y porque dependiendo de la capacidad del escribiente, lo educado que fuese, ¿verdad? Y los conocimientos literarios que tuviese, era lo que se escribir. pues, tenemos la misma situación con Pablo. O sea, Pablo estuvo, Becky, ¿cuántos años tuvo Pablo en su ministerio? Sí. Y es interesante, fíjense que interesante que Pablo tiene un ministerio itinerante donde está viajando constantemente y pasando por 1000 situaciones y desde luego es muy probable que Pablo tuviera también alguien que le escribiera, porque no hay manera de tener, oiga, escribir en aquel tiempo no es como ahora, que usted se para en una esquina y escribe. Sí, escribir en aquel tiempo requería... Sobre lo que se escribía, lo que se utilizaba. No. ¿Qué edad tenía Juan? ¿Podemos determinar la edad de Juan con el libro del Apocalipsis? Bueno, Más o menos. si estamos hablando del 95, ponle que tuviera cuando fue llamado por Jesús, porque fue el último discípulo más joven, pero tuvo que haber sido llamado a los 30 años, no menos de 30 años tenía que tener. Ponle 30, dice 65, sí, como 80 años. Cacho, a los 80 años esto, estaba Juan muchacho todavía. Sí. Bueno, pero el martes que viene ya nos vamos al primer capítulo, ¿no? Y trabajamos el primer capítulo y vamos a ver por ahí hasta dónde el Señor nos permite llegar. ¿Ah? Sí. Bueno, para información de algunos que tal vez